una sencilla reflexión en torno de esta palabra de Dios que acabamos de escuchar. La semana pasada se nos presentaba en el Evangelio de Mateo esa trampa que fariseos y herodianos hacían a Jesús en torno del pago de los impuestos. ¿Recuerdan ustedes? Al terminar ese diálogo con ellos, Jesús les dirá: muéstrenme una moneda, y dirá: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no fueron capaces ellos de hacer que cayera en la trampa para poderlo ajusticiar. Ese mismo grupo, encabezado por los fariseos, de nuevo vuelven al ataque. Eso es una cuestión cíclica, buscándole siempre la caída al Maestro, a Jesús. Y hoy vienen en torno de los mandamientos, poniendo en labios de un doctor de la ley, de aquellos que dicen que se la saben todas, ese cuestionamiento: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? En la versión de San Marcos, la pregunta, que tiene pues un sentido más o menos similar, es: ¿cuál es el primero de los mandamientos? El uno dice, ponga en el orden cuál es el primero, y este habla de la calidad y cualidad, preguntando sobre cuál es el más grande, el más importante. Bueno, hacer un contexto. Mateo escribe ese evangelio a los judíos que se habían convertido al cristianismo y que tienen en su cabecita toda una formación en torno de la ley judía. Y para ellos no era fácil dar el paso de entender que la salvación no se daba exclusivamente por el cumplimiento de unas normas de una ley. Y no era fácil, ellos estaban apegados a eso. A veces a nosotros también en muchas cosas nos puede estar pasando lo mismo. Como siempre se ha hecho así, como siempre se nos enseñó de esa manera, no se podrá cambiar. Un detallito, por ejemplo, en este tiempo de la pandemia tiene que ver en la liturgia: el no saludarnos en el abrazo de la paz, el recibir la comunión en la mano, en fin, cosas de ese estilo, el tener que estar con distancia preventiva en el templo, el usar todas las medidas de protocolo. Si yo en este momento no lo estoy utilizando es porque hay una distancia suficiente de más de 2 metros en torno mío, y por eso, pero aquí lo tengo para en los momentos ya de cercanía, me lo debo colocar, lo mismo cuando vaya a distribuir la Sagrada Comunión. Y entonces a veces le dicen a uno: es que como siempre se ha hecho así, entonces no vamos a cambiar. En parte eso vivían los judíos, y en este caso los fariseos y doctores de la ley, por el contexto en el cual ellos se habían formado. ¿Qué les responde Jesús? Es necesario decir además que para esos fariseos tenían 616, 630 normas. Ellos tenían un montón de leyes. Voy a hacer el paralelo, como nosotros, que para todo en nuestro país es a punta de leyes. Entonces tenemos bibliotecas enteras de leyes en nuestro país, pero váyase a ver si las cumplimos. Y entonces, por ejemplo, las últimas, el Código de Policía. Aquí hay un grupo de policías a quienes saludamos, les agradecemos su presencia, reconocemos su servicio, su entrega, su generosidad. También hoy aquí, con el respeto de ellos, cuando saludan Dios y Patria, que es de la policía, ellos están haciendo
este signo también de fe. Los que están acá son católicos creyentes y por eso desde su libertad están acá acompañándonos en la Eucaristía, en acciones también solidarias que con el Padre Diego Gaspar y la Fundación Sareb realizan, ayudando, llevando mercados, asistiendo y formando en reconciliación y paz. Entonces tenían ellos más de 600 normas. Y para Jesús entonces les dice, no señores, todo ese montón de leyes, todo ese montón de normas se sintetizan en dos: amor a Dios y amor al prójimo. Lo demás se da por añadidura. La pregunta entonces que nosotros debemos hacer es, no cuál mandamiento es el más importante, sino, Señor, ¿qué debo hacer para amar y servir? ¿Cuál es la vocación a la que me estás llamando? ¿Cómo debo hacer? ¿Qué debo hacer para que esos tus dos mandamientos del amor a ti y al prójimo los hagamos realidad en nuestras vidas? Cuando nosotros amamos de verdad a Dios, la ley deja de ser un fin para convertirse en un medio que nos ayuda, que nos posibilita a que trabajemos por una sociedad mejor, en fraternidad y universalidad de universales, que es el gran sueño que el Papa Francisco nos presenta en la encíclica Fratelli Tutti. No nos cansaríamos nunca de repetir ese gran sueño del Papa. Y entonces, no porque tú cumplas las leyes, necesariamente estás amando. No necesariamente. Tú puedes cumplir las leyes, pero puedes tener el corazón destruido, corazón de piedra. Es decir, simplemente cumple un requisito. No, el Señor nos está diciendo, ama y serás libre. Ama y no necesitarás ni siquiera de la ley. Por decir algo, si yo amo de verdad y respeto al prójimo, que es el mandamiento que nos propone hoy el Señor, si yo amo al prójimo no le hago daño, no robo, no lo extorsiono, no me aprovecho de él. ¿Por qué? Porque lo amo, porque lo reconozco aún en su diferencia, aunque piense distinto, aunque venga de otra parte, es mi hermano. Hacemos parte de la gran familia de los hijos de Dios. Esa fue una de las lecciones grandes que nos dejó San Pedro Claver, el esclavo de los esclavos. Cuando venían todos esos negros del África con un tratamiento inhumano, Pedro Claver se hacía uno como ellos y los trataba con amor sin conocerlos. Ese refrán que a veces conocemos, hace el bien sin mirar a quién, tiene que ver mucho con el amor desinteresado, el amor que lo único que busca es el bien del otro. ¿Cuánto nos falta ese amor auténtico en nuestra sociedad? Yo los invito, mis queridos hermanos, a que en este contexto del mes de octubre también, que está llegando a su final, que es el mes de las misiones, vivamos así el amor. Miren, ¿cómo hacemos misión? La misión puede hacerse a través de la palabra, de la predicación, lo que hacemos nosotros. Miren que aquí hay, toda la iglesia está aquí presente, el diácono, los presbíteros, el obispo, los laicos, los servidores. Se hace misión predicando, pero se hace misión fundamentalmente, y es la tarea del bautismo, con el testimonio de vida. Es muy bello ese relato de los libros de los Hechos de los Apóstoles,
cuando los paganos miraban la comunidad naciente y decían de ellos, pero miren cómo se aman. Esa es la afirmación que los paganos decían de la primera comunidad cristiana. Miren cómo se aman. Y dice el texto, renglón seguido, con ese testimonio de amor comunitario, solidario, fraterno, donde ninguno pasaba trabajo, dice el texto, vendían sus bienes, se ayudaban. Viendo ese amor comunitario, repito a renglón seguido, dice, muchos creían y se convertían. Es decir, la misión en la iglesia parte de la palabra, pero sobre todo se consolida en el testimonio. Hoy, ya en la recta final de este mes de las misiones, los invito a eso. Hagamos misión desde el amor. Hagamos misión respetándonos los unos a los otros. ¿Cómo vamos a hacer para que muchos no católicos se conviertan a la iglesia si nos estamos odiando, si nos estamos matando, si no nos respetamos los unos a los otros? Alguno podrá decir, no, qué pereza. Si así es la vida de los católicos que dicen que son hermanos por el bautismo y se están matando, pero entonces me voy para otra iglesia o me quedo sin, estoy yo solo, pues ¿para qué? No, hagamos misión desde el amor. A eso nos invita el Señor. Y a eso los invito yo hoy, para que, motivados por San Pedro Claver, para que, animados por la palabra de Dios que acabamos de escuchar, no nos dé miedo amar. No nos dé miedo amar. Este para mí es un problema grande. Nos da miedo amar, preferimos odiar. Porque claro, el que ama de verdad sufre. El que ama de verdad es capaz de hacer renuncias, de sacrificios. En cambio, el que odia simplemente disfruta de su propia vida y se acabó. Entonces es más fácil odiar que amar. Pero para ello el Señor nos da su Espíritu Santo, para que con el ejemplo que Él mismo nos dio, nos amemos. Les he dado ejemplo, dice el Señor, para que ustedes hagan lo mismo. Continuemos pues esta celebración. Que nunca se nos olvide este mandamiento nuevo que nos presenta Jesús en el Evangelio. Amemos a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo nuestro ser, y al prójimo como a sí mismos. Si lo hacemos así, incluso hasta el ponernos los tapabocas, la distancia preventiva y todo lo demás, se acepta como un acto de amor y no simplemente para cumplir una norma de un protocolo que se nos impone. ¿De acuerdo? El amor da sentido a la vida y a ello nos invita el Señor hoy. Amén.